Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo otra vez desde la frontera más cool de todo México, desde Ciudad Juárez, en el mero corazón del desierto. Y me había tomado un poco para grabar este segundo video, casi una semana, creo que un poquito más, pero las cosas sí han estado un poco álgidas por acá. En este video vamos a hablar sobre el aborto y sobre la objeción de conciencia. Un tema que ha tomado un auge otra vez, porque ya venía bastante fuerte desde el año pasado, y que a raíz de los acontecimientos de la semana anterior está en boca de todos, está en las redes sociales y hay comentarios a favor, en contra, sarta de estupideces por un lado, gente que se niega a ver las realidades por otro. Entonces vayamos por el principio. La semana pasada en Nuevo León y en Chihuahua se presentan en los congresos locales iniciativas contrarias. ¿A qué me refiero? En el estado de Nuevo León se presenta una iniciativa para penalizar y criminalizar por completo el aborto. Tengamos en cuenta esto, el aborto es un delito en todo el país. Es un delito que tiene excluyentes. ¿Qué significa que tenga excluyentes? Que salvo ciertos casos no se va a seguir el proceso judicial. En el caso de Nuevo León, lo que subieron los diputados es quitar todas las causales para que cualquier forma de aborto, incluida violación, incluido aborto espontáneo, sea delito y sea tratado como tal. En el caso del estado de Chihuahua, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en conjunto con Movimiento Ciudadano, con el Partido Encuentro Social, con Nueva Alianza, con el Partido Verde y los diputados del PRI, definieron no hacer una iniciativa como tal, sino meter un exhorto para pedirle al gobierno federal, específicamente a la Cámara de Diputados, que los diputados no son tan claros en entender que el Congreso de la Unión son diputados y senadores, ellos se lo mandaron nada más a los diputados, para pedirle que vote en contra de todo lo que tiene que ver con autonomía reproductiva. Es que es de risa porque en el Congreso del Estado de Chihuahua hay muchas cosas por legislar, hay muchas cosas por hacer, pero esos diputados están más preocupados con lo que sucede a nivel federal, que ya no es competencia de ellos. Y importándoles prácticamente poco o nada de los derechos que se están violentando, que están incluidos en los tratados internacionales. Pero bueno, ellos van hacia allá. A la par, el Partido del Trabajo presenta una iniciativa con respecto a la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas. ¿Qué tiene de importante esta iniciativa? Okay, lo importante de la iniciativa es que va desde una perspectiva integral. Es decir, se propone que las primeras 12 semanas no sea considerado aborto, sino que aborto se considera a partir de la semana 13. A la par, se modifica la ley estatal de educación para que sea obligatoria la educación sexual desde la primaria y se modifica la ley estatal de salud para que la objeción de conciencia quede estipulada dentro de la reglamentación estatal, quede con los límites establecidos, es decir, se le reconoce a los médicos que tienen la posibilidad de objetar conciencia, pero que es obligación de las autoridades contar con personal médico, es decir, enfermeras y doctores, que puedan realizar los procedimientos médicos como tal. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Ok, la objeción de conciencia implica que el personal médico, por razones éticas o religiosas, se puede negar a practicar algún procedimiento. Así lo establece el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, aprobado el año pasado. Ese artículo tiene una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se deja abierto a cualquier procedimiento médico. No se especifica interrupción legal del embarazo, no se especifica norma oficial mexicana 046, deja abierto para que sea cualquier tipo de procedimiento médico. Luego entonces, ¿qué reflexión podemos hacer al respecto? Si a mí me lo preguntan, en este país, tanto médicos como militares, como marinos, como maestros, se me está yendo alguno, pero dejémoslo en esos cuatro.
Sus actividades son necesariamente de interés general y llevan a cabo políticas públicas que van enfocadas hacia puntos nodales del desarrollo de la sociedad o de cuestiones que son realmente preocupantes y difíciles. Es decir, estos 4 sectores de trabajadores se especializan en cuestiones elementales de la población. Vivimos en un estado laico, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Al estar en un estado laico, las políticas públicas no pueden estar delimitadas por creencias mágico-religiosas. Se puede creer lo que sea. La libertad de pensamiento religioso implica también la libertad de no creer. Ahora, objeción de conciencia no es como lo están planteando los altos jerarcas católicos y cristianos. Objeción de conciencia no es un derecho como tal, es accesorio al derecho a la libertad de creencia religiosa. Hasta ahí vamos bien. Libertad de creencia religiosa, derecho humano. Objeción de conciencia va parte de la libertad de creencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos fenómenos como embarazos entre adolescentes, cuando tenemos el fenómeno de los abortos? Es un problema de salud pública, no es un problema moral. Al ser un problema de salud pública, tiene que atenderse bajo políticas públicas. La política pública ya existía antes de que empezáramos a hablar sobre despenalización del aborto, que implicaba la norma oficial 046, en caso de violencia sexual o violencia familiar, donde las mujeres mayores de 12 años pueden definir directamente si interrumpen o no su embarazo. Esa es la política pública, no tiene nada que ver con pensamiento religioso, únicamente es atendamos un problema de salud pública. Pero los médicos determinan que no lo van a hacer porque sus creencias mágico-religiosas, sus principios éticos se los impiden. Ustedes imagínense qué sucedería si los maestros de repente determinan, ¿sabes qué? Yo no voy a enseñar evolución en mi salón de clases porque eso va en contra de mis creencias religiosas o eso va en contra de mis pensamientos éticos. Por lo tanto, en este salón no se enseña. ¿Atenta contra la formación de los niños? Claro que no atenta. Y va a tener repercusiones a nivel administrativo. O sea, un maestro no puede negarse a elaborar este tipo de pláticas y de clases. ¿Qué pasa si un militar determina no seguir órdenes porque van en contra de sus creencias religiosas? También tiene efectos. Entonces, los médicos no podrían objetar conciencia cuando se trata de políticas públicas. Si un médico tiene el pleno conocimiento de que la política pública va en contra de sus creencias religiosas, éticas o morales, entonces ese médico no puede trabajar para el Estado. Ese médico tendría que renunciar por esas convicciones éticas, morales y religiosas. Si quieren objetar conciencia, lo pueden hacer muy bien, pero entonces tendrían que trabajar para entes privados, en hospitales en donde sean católicos, apostólicos y románicos, en los cuales no hay ningún problema en que objeten conciencia y no lleven a cabo los procedimientos. Pero dentro de los procedimientos que tienen que seguirse por políticas públicas, aquí sí no vale objeción de conciencia. El tema de aborto da y da para mucho y va a seguir. El gobierno federal está planteando que se vaya a consulta. Los derechos no se consultan, los derechos se defienden. Se les olvida a todos los líderes morales de estos grupos religiosos y los nuevos defensores de la vida que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están consagrados en tratados internacionales. Les cito nada más uno: la Recomendación General número 24 de la CEDAW, es decir, de la Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de la ONU. Desde aquel entonces ya le estaban diciendo a México, es decir, desde el 2012, tienes que modificar tu legislación, no puedes tener legislaciones diferenciadas. Ve encaminándote hacia la despenalización del aborto. De eso no se acuerdan. Lo único en lo que se acuerdan es que son pro vida y tienen que defender la vida como sea.
Insisto, esto da para mucho. En el siguiente video me parece que podemos hablar más a profundidad con respecto a estas limitantes, bueno, estas contradicciones con respecto a la vida desde la perspectiva de los antiabortistas, la vida desde la perspectiva de los proabortistas y la propuesta de Olga Sánchez Cordero con respecto a el Código Penal Nacional, en el cual se estaría buscando que no se persiga o se criminalice el aborto. Por mi parte es todo. Muchas gracias por seguirme y este sí estuvo más corto. Muchas gracias.